La Pascua tiene su inicio en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba por salir de allí. Dios envía a Moisés a sacar a su pueblo después de que habían estado más de 4 siglos en esclavitud. La última plaga que es enviada, la cual sería la más terrible, ya que iban a perecer todos los primogénitos de Egipto. Leemos Éxodo 11, 4 y 5. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Antes de esto, Dios ordena a Moisés que cada familia cenaría la Pascua, en la cual debían sacrificar un cordero, lo iban a asar y acompañar con hierbas amargas, al igual que comer pan sin levadura. Leemos en Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué se tenía que hacer todo esto? Dios le dice que a través de esto recordarían la amargura con la que habían vivido y salido de Egipto, y cómo el Señor los habría de sacar con mano fuerte y poderosa, mostrando a través de esas 10 plagas su poder. Por otra parte, del cordero que habrían de comer, con su sangre iban a marcar los dinteles o marcos de las puertas de sus casas, para que ningún mal sufrieran sus primogénitos. Era en general el conmemorar la libertad de la esclavitud del pueblo israelita de Egipto, y quedara como una celebración perpetua, la cual hasta hoy día los judíos celebran y que para ellos es una de las fechas más sagradas dentro de su religión. Esa se celebra al anochecer del jueves 14 del mes de Nisan. Leemos en Éxodo 12:3. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. A esa celebración en hebreo se le llama el Pesaj, y se sirve en un plato llamado Keara. Consiste en maror, que son las hierbas amargas, haseret, la raíz de un rábano picante que tiene un sabor ligeramente amargo, haroset, se trata de una pasta dulce hecha de frutas y frutos secos, el esroa, la tibia del cordero asada, y sobre todo, y lo más importante, el matzah, pan sin levadura. Entre ellos se dicen Pesach Sameach, es decir, felices Pascuas en hebreo. En el catolicismo, la Pascua tiene su origen en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se establece que se debía celebrar el domingo pascual, o como lo conocemos como el domingo de resurrección, y a partir de ahí sería el inicio del llamado tiempo pascual, que termina 50 días después en el día de Pentecostés, lo cual no tiene nada que ver con la Pascua judía, que es el origen de esta celebración, y tampoco con la iglesia cristiana. Dionisio el Exiguo, en el año 525 después de Cristo, convenció al papado se fijaran estas fechas que coincidían con varios acontecimientos como el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y la primera luna llena, y así se estableció el día pascual y el inicio del tiempo pascual, y así es hasta nuestros días en el catolicismo. A partir de ahí se han ido añadiendo a dicha celebración tradiciones y costumbres paganas que nada tienen que ver con la verdadera Pascua, tal como los huevos de Pascua, el conejo de Pascua, etc. Veamos, ¿qué es el huevo de Pascua? Es una tradición gastronómica de la fiesta de Pascua, tanto en las culturas paganas como en el catolicismo. Era el símbolo de la fertilidad y en parte representaba el inicio de un ciclo. Se regalaban huevos como símbolos de prosperidad y fertilidad. En tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua, un símbolo popular de la primavera que lleva huevos que simbolizan nueva vida. Este animal, que proviene de la antigua mitología germánica, donde se creía que la liebre era un símbolo de abundancia, fertilidad y renovación. Todo esto nos lleva a ver que la Pascua, como ya hemos visto, tiene su origen en el judaísmo y ha ido mutando y torciéndose cada día por la ignorancia y la infiltración de tradiciones y costumbres paganas que nada tienen que ver con la fiesta judía y tampoco con el verdadero cristianismo. ¿Qué es para la iglesia cristiana la Pascua? Cabe mencionar que los primeros cristianos no celebraban la Pascua como los judíos, y mucho menos como se celebró años después en el catolicismo. La Pascua cristiana tiene 3 connotaciones. La primera,
Cristo es nuestra Pascua. Leemos en 1 Corintios 5:7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en la realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Jesús, como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, leemos en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a salvar, rescatar y sacarnos de la esclavitud espiritual en la que nos encontrábamos presos en el pecado y el mundo, símbolo de Egipto, y llevarnos a una vida de libertad y felicidad en él, como lo leemos en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esos versículos vemos cómo Jesús se hizo un cordero para salvarnos y librarnos del pecado y la maldad. Por eso es imprescindible aceptar a Cristo como Señor y Salvador en el corazón para que Él traiga esa libertad, ya que hoy día hay millones de vidas que se encuentran esclavizadas en vicios, adicciones, malos hábitos, degeneración, perversión, corrupción y cuánta maldad hay en el corazón. Acepta a Cristo y Él será esa Pascua en tu corazón. Segunda connotación: sacrificio del Cordero. Leemos en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cristo, al igual que este cordero, tenía que ser sacrificado por nosotros en esa cruenta cruz, y que por su sangre íbamos a ser redimidos y librados de la muerte, como lo fue la sangre puesta en los marcos de las puertas de las casas de los israelitas en Egipto, con el cual fueron librados de la muerte. Así ahora nosotros con Cristo, leemos en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús, como nuestro Cordero Pascual, nos libra de la muerte, y no solo eso, sino ahora disfrutamos de la paz de Dios en nuestras vidas. Tercera connotación: la cena del Señor. Antes que Jesús fuese entregado, celebró esta cena pascual con sus discípulos. Leemos en Lucas 22:15. Y Él les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Lo que ahora conocemos como la última cena es precisamente lo que hemos leído. Cuando terminó, hizo un acto nuevo. Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: «Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado». Este pan representaría de aquí en adelante el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestras rebeliones y pecados, como lo leemos en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Después toma la copa de vino y les dice, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Este vino iba a representar desde este momento en adelante su sangre, que como ya vimos en Egipto fue para librar a los primogénitos de la muerte, y ahora a nosotros su sangre nos libra de la muerte eterna, y al igual de la separación que había con Dios, ya que la palabra muerte significa separación. Y sobre todo da inicio a un nuevo pacto, es decir, a un nuevo acuerdo, trato, convenio, el cual iba a ser para bendición de nuestras vidas. Es desde este momento que Él les dice a sus seguidores que habrían de conmemorar su muerte. Leemos Lucas 22:19. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Aunque parezca algo siniestro el celebrar su muerte, fue lo único que el Señor Jesucristo dejó dicho tendríamos que celebrar de Él. Ni su nacimiento, cumpleaños, ni nada de esto, solamente su muerte. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo ha sido lo más trascendental y el parteaguas de la historia de la humanidad, sobre todo por la salvación que Él ofrece a este mundo perdido en pecado y maldad. A partir de allí, entonces, ahora se celebra la Santa Cena o la Cena del Señor, como leemos que lo hacían los primeros cristianos de Hechos de los Apóstoles, 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí vemos claramente cómo se celebraba
celebraba la Cena del Señor en los primeros cristianos de nuestra era. Y nosotros ahora es lo que debemos celebrar de todo esto que ya hemos visto. Lo que más importa y lo que debemos saber es de que esta celebración es que Cristo quiere, por medio de su sacrificio, le aceptes en tu corazón y, como pasó con los israelitas en Egipto, seas librado del mal y de la muerte. Él se sacrificó para que ahora nosotros, como lo dice Isaías 53:5, tengamos paz y seamos sanos, ya que no tienes que hacer mandas, sacrificios, votos, martirios, sufrimientos, flagelarte. Ahora solo es aceptar a Cristo en el corazón, recibir como Señor, Salvador y Libertador de nuestra vida, y todo en ti cambiará. Ese es el propósito de todo esto. Qué hermosa bendición. Esperamos esta aportación sea de bendición a tu vida, y si gustas recibir más información de cómo recibir a Cristo en tu corazón, ponte en contacto con nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales y con gusto te estaremos apoyando. Que Dios te bendiga y Shalom.